Hare Krishna, Haribol a todos. Haribol. Haribol. Bienvenidos a una nueva clase del Srimad Bhagavatam. Recordemos que estamos en el canto primero, capítulo 2, y hoy nos toca compartir el texto 19. Pero antes de escuchar el texto, vamos a ver algunos antecedentes, vamos a recordar algunos conceptos para que a la hora que los escuchemos en el significado por Srila Prabhupada no se nos hagan tan ajenos y podamos manejar mejor lo que nos está diciendo Srila Prabhupada. Entonces, vamos a comenzar por recordar que toda la creación divina, toda la creación de Dios está dividida en tres aspectos. Esos tres aspectos son las tres modalidades de la naturaleza material o gunas, las tres gunas. Todo lo referente a las tres modalidades de la naturaleza material lo podemos ver en el Srimad Bhagavad Gita, en el capítulo 14. Si tenemos curiosidad y queremos enterarnos más, podemos leer el capítulo 14. Allí hay mucho conocimiento al respecto de las modalidades. Pero a manera de resumen, las modalidades son tres y son la bondad, que en sánscrito se dice sattva, la pasión, rayas, y la ignorancia, tamas. Según el Bhagavad Gita, cada una de estas modalidades influye en cada una de las entidades vivientes de distinta manera. Por ejemplo, la bondad eh, lleva a la entidad viviente a facilitarle mucho conocimiento y mucha felicidad. La pasión nos lleva hacia el trabajo fruitivo, es decir, a que la entidad viviente se dedique a trabajar siempre esperando los frutos de ese trabajo. Y la ignorancia lleva a la entidad viviente a la locura porque contiene todos estos sentimientos de apatía, de, mm, de depresión, etcétera. Entonces, todos estos tres aspectos, estas tres modalidades van a estar combinados en las entidades vivientes y la influencia que tienen depende de la predominancia de una u otra modalidad. Por ejemplo, hay gente que tiene hay, una modalidad más bondadosa, aunque no deja de tener sus aspectos de ignorancia y pasión, pero predomina la modalidad de la bondad, o en otros predomina más la pasión y en otros la ignorancia, y por eso nos comportamos y tenemos características diferentes. Ahora, bueno, es importante eso, que están combinadas en todas las entidades y es muy raro, muy difícil que se presente una sola modalidad en una entidad. Eso es extremadamente raro. Siempre están combinadas porque según nos dice el Gita, siempre están compitiendo por la supremacía dentro de nosotros. La combinación hace que sean diferentes las entidades, pero también nos hace diferentes a nosotros a lo largo de nuestra vida. A lo mejor en la niñez somos más apasionados o en la juventud somos más ignorantes o va cambiando entre entidades vivientes y a lo largo del tiempo. Y bueno, el Bhagavad Gita nos recomienda que como estamos en este mundo material y vamos a manejarnos a nivel de las modalidades de la naturaleza material, pues nos recomienda el mismo Krishna que nos acerquemos mejor a la modalidad de la bondad, porque esa es la que nos facilita el conocimiento y la felicidad. Eh, Sin embargo, no se nos debe olvidar
que incluso la modalidad de la bondad es una modalidad de la naturaleza material. Por lo tanto, sigue siendo temporal y sigue siendo inestable. Y si nosotros queremos avanzar en nuestro crecimiento espiritual, entonces debemos trascender las tres modalidades. No una ni dos, sino las tres modalidades. Y de ese modo vamos a entrar en un estado que se llama Brahma Bhuta. Brahma Bhuta es un estado que se considera ya de liberación. Ya es un estado muy avanzado en donde la entidad viviente ya no está sujeto a las modalidades de la naturaleza material y entonces se dice que es la base para alcanzar la devoción trascendental. Para para tenerlo más claro, el Brahma Bhuta es, por ejemplo, cuando los yogis ya tienen manejada la meditación y ya nada más su mente está enfocada en Krishna, ya no tienen ninguna distracción, solo están enfocados en Krishna. Sin embargo, este no es el éxito completo, es nada más la entrada a lograr el éxito de la vida espiritual. Pero, bueno, este es el Brahma Bhuta, un estado en donde ya estamos listos para obtener la devoción pura y para entender que lo que necesitamos para seguir avanzando es el servicio devocional. Algo muy importante que nunca debemos olvidar es que aquí la actividad clave es el servicio devocional. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda? No, mata ahí, todo bien. ¿Todo perfecto? Sí. Haribol, también se le conoce Sí, como Visuddha Sattva, lo que menciona de... también, Es también. claro que de las tres la más importante es situarse en bondad, pero uno como aspirante a Vaishnava, lo ideal es, como menciona, trascender las tres y situarse en Visuddha Sattva, la bondad pura, donde uno ya tiene más claridad en sus actividades, en su mentalidad. Sí, 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 sí. Nosotros tenemos las tres modalidades y en el Bhagavad Gita se nos recomienda, bueno, si dentro de tu existencia vas a seguir en la parte material, entonces como inicio, apégate a la modalidad de la bondad. Que todo lo que hagas sea en la modalidad de la bondad, que todo lo que te rodee, que todo lo que comas, que todo lo que hables, sea en la parte de la bondad, porque esa es la guna que nos acerca más hacia el conocimiento, nos permite que el conocimiento se entienda, se quede más en nosotros, nos orilla a eso. En cambio, en una modalidad de la ignorancia, por ejemplo, pensémoslo así, como ejemplos, una persona en la que predomina más la bondad, la podemos encontrar en los sacerdotes. ¿No? Los sacerdotes, pues prácticamente ya están dedicados a la vida espiritual, ya tienen en mente siempre a Dios. Mm, una persona que está en la modalidad de la pasión, pues está manejando en el mundo material competitivamente, con mucha acción, por decir, no sé, alguien que se dedica a la bolsa de valores es extremadamente apasionado, alguien que se dedica a algún deporte extremadamente apasionado. Y la modalidad de la ignorancia, pues son los depresivos, los apáticos, no hay actividad en ello, más bien la energía está abajo. En una modalidad de la pasión donde
se responde rápidamente al mundo material, pues la verdad es que no queda tiempo para el conocimiento. Y el Señor Krishna nos dice que la única forma en que vamos a obtener la felicidad, que es la meta de la vida, la única forma en que la podemos lograr es a través del conocimiento. Si nosotros estamos respondiendo a nuestras circunstancias de una manera apasionada, pues no vamos a tener tiempo para el conocimiento. Si nosotros estamos apagados en la depresión, tampoco vamos a tener cabida para el conocimiento y mucho menos para la felicidad. Entonces, por eso se nos recomienda, dentro del nivel de naturaleza material, apégate a la bondad. Esa es la que más te va a ayudar a llegar a la relación espiritual con Dios. Y esa es la que más te va a ayudar a entender, a tener conocimiento, pero conocimiento trascendental, y entonces poder avanzar espiritualmente. Ya decíamos, es muy raro que exista en este momento una entidad que tenga una sola de las modalidades. Muy extraño, ¿no? Porque alguien que sea totalmente apasionado, pues va a ser una bomba explosiva. Alguien que esté con una modalidad de la ignorancia pura, ay, perdón, lo mismo, va a ser autodestructivo. Y alguien que esté en la bondad pura, pues sería un santo. Obviamente, como nos comentaba el Prabhu, si nosotros logramos la predominancia pura de la modalidad de la bondad, pues vamos a llegar a un punto que se denomina Visuddha Sattva, o en este caso, Brahmabhuta, que es la etapa en la que ya se está plenamente con conocimiento. Sin embargo, esto no quiere decir que ya estemos totalmente liberados. Sí es una forma de liberación, pero se dice que ahí es donde puedes empezar a entender cuál es la verdadera liberación. Ya estas son palabras mayores, pero se los estoy mencionando porque lo vamos a ver en el significado. ¿Algún comentario, alguna duda? Hablemos ahora o callemos para siempre. ¿Nada? Mamá, está ahí todo bien, todo bien. Nuestras gunas. Bueno. Recuerden que yo no puedo verlos, pero ustedes sí. Entonces vamos a empezar con nuestro texto. Estamos en el canto primero, que se titula La creación. Es el capítulo 2, llamado Divinidad y Servicio Divino, y hoy leeremos el texto 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bueno. Tadarayastamo Vavaha Kamalo Vadayaschaye Cheta Etairanavidam Stitam Sattve Prasidati. Traducción. Tan pronto como el amoroso servicio irrevocable se establece en el corazón, los efectos de las modalidades de la naturaleza de la pasión y la ignorancia, tales como la lujuria, el deseo y el anhelo, desaparecen del mismo. El devoto se establece entonces en la bondad y se vuelve completamente feliz. Significado por Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. En su Jai. posición constitucional normal,
un ser viviente se halla plenamente satisfecho en la dicha espiritual. Ese estado de existencia se denomina Brahma Bhuta o Atmananda, o el estado de autosatisfacción. Esta autosatisfacción no es como la satisfacción del tonto inactivo. El tonto inactivo se encuentra en el estado de crasa ignorancia, mientras que el Atmanandi autosatisfecho es trascendental al estado material de la existencia. Esta etapa de perfección se logra tan pronto como uno está fijo en el servicio devocional irrevocable. El servicio devocional no es inactividad, sino la actividad pura del alma. Aquí nos vamos a parar un poquito. Es importante ver que comenzamos con el significado diciendo, en su posición constitucional normal, un ser viviente se halla plenamente satisfecho. Es decir, en este momento nosotros podemos tener un sentimiento de nosotros mismos, una actitud ante la vida, pero lo normal es que estemos plenamente satisfechos en la dicha espiritual. Si en este momento nosotros no estamos plenamente satisfechos, es porque estamos dejando que las modalidades de la naturaleza material nos envuelvan, nos están ganando y por eso nos sentimos insatisfechos, nos sentimos tristes o nos sentimos muy contentos. Eso también es importante. Los sentimientos, tanto buenos como malos, tanto exaltados como apagados, son cosas materiales. Si nosotros tenemos alguno de estos sentimientos, entonces estamos viviendo plenamente en lo material. Aquí, de entrada, nos dice Srila Prabhupada, la posición constitucional normal es que estemos plenamente satisfechos en la dicha espiritual. O sea, ahorita estamos anormales porque tenemos un aspecto de naturaleza material. Ahora dice, esta autosatisfacción no es como la satisfacción del tonto inactivo. Aquí nos estamos refiriendo a que esa posición inicial de satisfacción en la dicha espiritual no es el concepto que se tiene de yoga, de renunciar a todo lo material artificialmente. No es que nos quedemos en la punta de la montaña con austeridades y ya no tengamos nada que ver con lo material. A eso le llaman inactividad tonta. Pero no, aquí dice que ese quedarse sin relacionarse con la vida material es parte de la ignorancia. Es también una modalidad y es ignorancia. Y dice, esta etapa de la perfección se logra tan pronto como uno está fijo en el servicio devocional irrevocable. Recordemos, esto sí, siempre recordémonos la principal actividad que debemos tener para tener un avance espiritual es el servicio devocional, que a veces no es el mejor servicio devocional, no importa. Siempre la intención es hacer servicio devocional. Esta es una forma en que nos estamos orillando hacia la modalidad de la bondad también. La bondad tiene que ver con el servicio devocional y nunca se nos debe pasar por alto porque es lo único que nos salva de todo lo demás de la naturaleza material. Bueno, continuamos. La actividad del alma se adultera al ponerse en contacto con la materia y por ello las actividades enfermas se expresan en la forma de lujuria, deseo, anhelo, inactividad, necedad y sueño. El efecto del servicio devocional se vuelve manifiesto mediante la total eliminación de esos efectos de la pasión y la ignorancia. El devoto queda fijo de inmediato en la modalidad de la bondad y progresa adicionalmente para ascender a la posición de Vasudeva o el estado de Sattva sin mezcla.
o Suddha Sattva, que es el concepto que nos mencionaba el Prabhu Valmiki. Solo en ese estado de Suddha Sattva puede uno siempre ver a Krishna cara a cara, a fuerza del afecto puro por el Señor. Un devoto siempre se halla bajo la influencia de la modalidad de la bondad pura, por consiguiente, no le hace daño a nadie, pero el no devoto, por educado que sea, siempre es pernicioso. Un devoto no es ni tonto ni apasionado. Los perniciosos, tontos y apasionados no pueden ser devotos del Señor, por mucho que se anuncie como devotos mediante un atuendo externo. Un devoto siempre posee todas las buenas cualidades de Dios. Cuantitativamente puede que dichas cualidades sean diferentes, pero cualitativamente tanto el Señor como su devoto son exactamente iguales. Entonces, como ya decíamos, es muy difícil que una entidad viviente presente una sola modalidad de la naturaleza material. Sin embargo, cuando estamos en el intento del avance espiritual, hacia eso nos estamos dirigiendo, hacia tener una sola modalidad y que esa modalidad sea la bondad. En las mejores circunstancias, lo que se espera es que se trascienda, la entidad viviente trascienda de las tres, incluso de la modalidad de la bondad, para llegar a un punto que aquí nos hablan de Suddha Sattva, que es un punto en el que ya podemos comenzar con nuestra vida devocional auténticamente. Y bueno, en la última parte de este verso nos dice, un devoto siempre se halla bajo la influencia de la modalidad de la bondad pura. Sí es una modalidad de la naturaleza material, pero está en estado puro. Y cuando está en estado puro la bondad, se dice que ya se es un devoto. Y el devoto no le hace daño a nadie, ya no tiene nada que ver y no hace ningún daño a las demás entidades vivientes o a la naturaleza material, ya no tiene nada que ver con la naturaleza material. Y esto es muy diferente porque una persona que no es devota, aunque sea o aunque trate de apegarse a la naturaleza de la bondad, si no eres devoto, es decir, si no reconoces a Dios, pues por muy bueno que seas, siempre estás causando un daño a las demás entidades vivientes. Ok, hasta aquí, bueno, aquí termina el significado del verso. ¿Hay algún comentario, alguna duda? Yo estoy en la modalidad de la ignorancia y me revuelvo con mis conceptos. Así es que, ¿hay algún comentario que nos quieran compartir? Ya somos dos, Matayi. Nada, qué barbaridad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, sí, quedamos. Maribel, buenos días. Buenos días. Yo ¿Quién tengo anda una por ahí? pregunta. Cristian, Ah, sí, muy bien. tengo una pequeña pregunta. ¿Qué pasa en los casos cuando Ay, no escucho. Se le ¿Soy cortó yo? el cable, se le cortó. Ok. Otra vez, en el mundo Prabuchita. material? Que mi pregunta es ¿cuáles son las sugerencias para los devotos cuando intentas mantener un estado de bondad y servicio constante, no solo dentro de la congregación, sino en tu vida en general? Y en diferentes sitios o espacios donde interactúas, digamos, como néctar o luz es atacado. No siento que sea atacado por malicia, sino porque es como que atenta contra la ignorancia per se.
de las personas que te rodean que no saben controlar eso, pero ¿cómo es como se tiene que, según el Bhagavatam, como comportar uno cuando lo estás sintiendo y recibiendo, pues, ¿no? Uy, esa es una muy bonita pregunta y es un proceso algo difícil. Bueno, en primer lugar, quien es aspirante a devoto del Señor, eh, pues claro, se acerca, según las recomendaciones, se acerca a la bondad, no solo, como usted decía, no solo en la congregación, sino en el general de la vida. Y efectivamente vamos a tener golpes de materialismo cuando salimos de un templo, cuando salimos de una congregación, porque no conviene a la felicidad temporal de las demás personas. Si alguien llega y me dice que no debo comer carne y yo estoy acostumbrado a comer carne desde mi nacimiento, me está restringiendo una felicidad y entonces voy a responder de manera de ataque. Y eso es lo que sentimos. Pero para eso las escrituras nos dicen, lo que pasa es que tú no te debes centrar en imponer a los demás. De hecho, cuando uno está establecido en acrecentar su propio crecimiento espiritual, vamos a dejar de frecuentar otros lugares y de frecuentar a personas que no siguen nuestras mismas regulaciones. La forma de avanzar es a través del servicio devocional. El servicio devocional es una actividad compleja, complicada, no se da de manera inmediata. Uno tiene que conocer a Dios para poder servirlo, para poder desarrollar esa actitud de servicio hacia Él. Y esa forma, ese método, pues lo puede uno lograr a través de las reglas y regulaciones que se nos dan en las mismas escrituras. Y dentro de las reglas y regulaciones vamos a ver que nuestra vida se va a ver obligada a dejar lugares y dejar personas que no ayudan, que no están en la misma sintonía de uno. Eso no quiere decir que nosotros no prediquemos la felicidad que vamos obteniendo de este proceso espiritual. No, nosotros vamos a predicarlo porque el corazón quiere decirlo. El corazón quiere compartir con los demás la felicidad que uno siente. Sin embargo, cuando nosotros sentimos el rechazo de algún sector al que nos estamos refiriendo, no sé si sentimos el rechazo en el trabajo o en la misma familia, nos ven como bichos raros, bueno, nosotros tenemos que entender que estamos trabajando dentro de la naturaleza material y la naturaleza material es muy fuerte, es distinta para cada quien y nosotros en nuestro ánimo de avance tenemos que aprender a ser tolerantes, comprensivos y amar a nuestros semejantes, aunque ellos no entiendan la felicidad de la que nosotros estamos hablando. ¿No? Entonces, por un lado, de entrada, nuestras reglas y regulaciones nos van a alejar de los sitios en los que no se favorece nuestro crecimiento espiritual o de las personas que no favorecen nuestro avance de entrada. Y después, cuando nosotros estamos predicando el conocimiento mucho o poco que tengamos, tenemos que ser tolerantes con la comprensión de los demás. Hay algo muy fuerte, por ejemplo, en las 10 ofensas que nos dicen, no predicar a las personas carentes de fe. Es muy fuerte porque es como decir, no me interesan los que no quieren aprender. Pero bueno, si nosotros queremos cuidar nuestro desarrollo espiritual,
para que no nos bajen ese ánimo, para que no nos bajen esa energía, para que no nos enredemos en estas cuestiones de ver si tu proceso es bueno o es lento o es fidedigno o lo que sea, para que no nos enredemos en eso, que es naturaleza material, lo mejor es no entrar en controversia, alejarnos de esa controversia. Cuando las personas ya están más avanzadas, por decir, cuando el señor Chaitanya desarrollaba aquí sus pasatiempos, nosotros vemos la historia de el señor Nityananda. Él era un predicador que iba a lugares extremos. De hecho, el pasatiempo con Yagai Madai pues se da en un lugar en donde estaban tomando, en donde estaban en la plena satisfacción de los sentidos, los excesos, etcétera. Pero era el señor Nityananda, una personalidad que ya tiene un avance espiritual tremendo. Él está 100% liberado y él tenía la misión de dar el conocimiento a todas las personas. Nosotros todavía no estamos tan avanzados, entonces de primera instancia, para nosotros la recomendación es sigue tus reglas y regulaciones, nunca te separes de las reglas y regulaciones de tu sadhana como tal, tu sadhana espiritual, nunca te separes de él y eso te va a ir orillando a dejar esos lugares o a esas personas o esas situaciones que no te están ayudando. Cuando seas más fuerte espiritualmente, vas a poder predicar incluso en esas circunstancias, pero mientras te generen una situación adversa, te vas a alejar un poco de ellos. Ya con más avance vas a poder tolerar esos embates de malla. ¿Ah? Y posteriormente pues vas a ser trascendental a ellos. Ahí ya te vas a posicionar en la modalidad de Brahma Bhuta y no te va a interesar quién esté a favor o en contra de tu proceso espiritual. ¿Sí? ¿Sí respondimos? Excelente, gracias por la claridad. ¿Algún otro comentario, dudas? Sí, Matayi. Y quisiera hacer el siguiente comentario. Precisamente uno cuando entra en el sendero espiritual hay que ser muy respetuosos con todos mundos. Realmente hay muchos devotos o matayis que, por ejemplo, a veces se creen superiores, por ejemplo, a los que comen carne, ¿no? Dicen, no, pues los karmis, incluso a veces de una manera despectiva, se les menciona así. Entonces, incluso grandes personalidades como Vilma Gurudeva o Matulananda han comentado, ¿no? Que incluso hay personas que comen carne y son mejores devotos que los entredichos que se dicen ser devotos. Entonces hay que tener cuidado en tanto la humildad y como el respeto a todos, ¿no? Cada quien lleva su proceso, uno les explica el por qué uno no come carne, pero sí hay que tener cuidado porque me ha tocado, ¿no? Ver cómo devotos o matayis hablan de una forma despectiva, ¿no? Con respecto a los karmis. Entonces a veces como que dice uno, bueno, tengo cierta elevación, una cierta plataforma, pero en fin, no, de hecho, bueno, en mi caso yo no estoy en ceros y pues cuál plataforma, cuál servicio, cuál devoción. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y respeto ante todas las entidades vivientes. Haribol. Haribol, así es, eh, yo siempre me refugio mucho en esa parte de si a mí me gustó algo de conciencia de Krishna, es que su prédica es la tolerancia y el respeto. Es el movimiento espiritual en donde lo principal es comprender que todos somos diferentes
y que todos nuestros intentos de avance espiritual son válidos. No importa la religión, incluso no importan las reglas y regulaciones. Dentro de Conciencia de Krishna tenemos ciertas reglas y regulaciones y se recomienda seguirlos, pero se entiende perfectamente que otros procesos, otras religiones, otras creencias, otras tradiciones tienen diferencias en las reglas y regulaciones y son válidas si la intención es llegar a, a la relación con Dios, en la forma y en el nombre que nosotros o que cada quien quiera decirle. Si la intención es que avancemos hacia Dios, todo es válido. Ujú. Y desde el punto de vista Vaishnava, desde el punto de vista de nuestro camino, la tolerancia y la comprensión es de lo más esencial. Y claro, no podemos decir que nosotros por conocer, o sea, sí así es, ¿verdad? Tenemos el conocimiento más bonito porque tenemos el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. La verdad es que son escrituras y son textos sagrados extremadamente valiosos y son muy satisfactorios, la verdad, pero no podemos decir que porque nosotros lo conocemos somos mejores. De hecho, cuando uno aspira a ser devoto del Señor desde el punto de vista Vaishnava, nuestra principal prueba es que podamos ser tolerantes y podamos ser comprensivos con todos los demás, ¿no? Que podamos ser respetuosos de todos los niveles de avance espiritual que veamos en nuestra existencia. La principal prueba es que nosotros como aspirantes a devotos podamos respetar a un sannyasi, pero también podamos respetar a- al hombre de negocios que no tiene nada que ver con la religión. Si nosotros despreciamos por ahí mencionaban unos textos antes, ¿no? Si nosotros vemos con desprecio al perro, porque es un perro, pues entonces no estamos poniendo en práctica nuestro avance y nuestras enseñanzas de las escrituras. Las escrituras nos dicen que todas las entidades vivientes tienen a Krishna en el corazón. Entonces, aunque sea una araña, aunque sea una cucaracha, nosotros tenemos que tener el respeto y la tolerancia y la habilidad, la inteligencia para interactuar con esas entidades sin violencia, sin discriminación, en la modalidad de la bondad. Bueno, ¿algún comentario más? Muy bien, todos dormiditos. Excelente. Haribo, Hare Krishna, buenos días, Buenos reverencias, días. ¿cómo están? Un pequeño comentario, sobre las modalidades del Tamaguna, Rajaguna y Satvaguna. En lo particular, a mí me ha servido mucho estudiar esta parte del Bhagavad Gita, en donde se nos mencionan estas modalidades, porque las utilizo como un filtro, ¿no? Por ejemplo, paso por este filtro, mis alimentos, por ejemplo, ¿no? ¿En dónde están mis alimentos? ¿En qué modalidad está? Si son alimentos que están enlatados, o son muy picosos, o son muy procesados, este, mm, o son realmente alimentos que vienen directamente del huerto y tienen otra modalidad, ¿no? Entonces, así también, pues mis actividades, la música que escucho, la, cómo reacciono ante las cosas, eh, de esa manera de pasar por este filtro de estas tres modalidades,
me ayuda a entender en qué qué proceso estoy llevando, ¿no? Y también en qué nivel me encuentro, y también puedo entender un poco el nivel en el que se encuentran las personas, ¿no? Y esto me ayuda no a juzgarlas, sino más bien a saber cuáles, o sea, por qué están actuando así, ¿no? Y me enseña a respetarlas porque, pues, de alguna manera yo he vivido esos procesos en mi vida, ¿no? En un tiempo, pues, yo comí carne, yo llegué a tomar y llegué a hacer cosas que esas personas hacen, pero que yo hacía. Entonces, ahora yo, que ya no las hago, no puedo juzgar a las personas que lo hacen, porque entonces, me estaría juzgando a mí mismo, ¿no? Porque en ese proceso, pues, yo también lo hice, y hay cosas que sigo haciendo, ¿no? Que en mi mente también, estoy tratando de controlarlas con este proceso de conciencia de Krishna, pero entonces esto me permite, entender todos esos procesos con mi familia, con mis amigos, con los, pues, con todos los seres, pues, ¿no? Y así no caer en esta parte de juzgar y de criticar a los demás. Y, pues, me ha ayudado bastante para ir midiendo mi nivel de proceso y en qué plataforma me encuentro. Claro, siendo honesto, ¿no? Tenemos que ser bien honestos y decir: "No, yo no me enojo, a mí me hacen enojar", o cosas por el estilo, ¿no? Sino más bien reconocer todos nuestros errores y, pues, haciendo un trabajo interno, principalmente, pues, nos vamos dando cuenta de cómo sí podemos ser empáticos con las demás personas. Hari Bol, Hare Krishna. Haribol. Sí, qué bonito comentario, Prabhu. Muy importante. De repente nosotros nada más nos clasificamos en, en, en bondadosos o apasionados o ignorantes, pero sí es muy importante recordar que justamente para llegar a la modalidad de la bondad, para que nosotros manifestemos la modalidad de la bondad, lo que, con lo que nos alimentamos en circunstancias y materialmente debe ser bondadoso. Nosotros no podemos ser bondadosos si estamos en un ambiente apasionado o ignorante o comemos cosas que sean en la modalidad de la ignorancia. Va a ser muy difícil, de poder sí se puede, pero va a ser muy difícil. Entonces, sí mencionábamos que las escrituras nos recomiendan que nos acerquemos a la modalidad de la bondad porque es la que nos va a permitir manejar mejor el conocimiento y llegar mejor a la parte de la felicidad. Pero ¿cómo hacemos esto? Pues así como usted lo menciona, justamente vamos a establecernos en un lugar en donde fomentemos la bondad exterior para que podamos vivir ahí, es decir, un lugar que se en donde se manifieste Dios, un lugar en donde tengamos nuestro altarcito, que nuestra casa sea el punto fundamental, el punto de reunión de la familia, sea en presencia de algún altar, en presencia de algún devoto puro, a lo mejor leyendo las escrituras. ¿Cómo nos acercamos más a la bondad? Pues a través de la comida, como usted nos dice, cosas que se nos pasan, pero no podemos llegar a tener ese entendimiento y ese conocimiento propio de la bondad si seguimos comiendo comida chatarra o si seguimos comiendo carne. Va a ser muy complicado que nosotros entremos en el camino espiritual y tengamos un avance si seguimos alimentándonos de modalidades, de las otras modalidades. Entonces sí, hay que ver, bueno, si yo estoy rodeado de puras personas adictas, por ejemplo, mi avance espiritual va a ser complejo.
Porque me voy a estar distrayendo con que si uno ya está intoxicado, con que si el otro ya lo llevaron al hospital, aquel ya hizo una bronca. Entonces mi avance espiritual realmente está parado por esa modalidad que me presenta la gente que me rodea. Es duro, porque uno no quisiera salir del ambiente en el que uno nació, pero a veces el ambiente es adverso y no nos permite acercarnos a una modalidad adecuada para nuestro avance espiritual. Y bueno, ahí se dice, como lo que mencionábamos con el comentario anterior del Prabhu, que nos decía, bueno, ¿cómo le hago en un ambiente que, que, que me rechaza o que me repela porque yo estoy en este avance? Pues es que las escrituras nos dicen, poco a poco te vas a tener que ir alejando, aunque tú creas que es tu mejor amigo, aunque tú creas que es la mejor compañía, pues si no te está ayudando, si está en otra modalidad que no te es favorable a ti en la parte espiritual, indiscutiblemente, pues te tienes que alejar para seguir en ese avance. Ya cuando estés fuerte, ya cuando estés seguro y bien fundamentado en el avance espiritual, ya puedes predicar incluso en esos ambientes hostiles, incluso en un ambiente que no se acerque a la bondad, pero por lo pronto sí tenemos que ser muy cuidadosos de qué gente me rodeo, qué es lo que estoy comiendo, a qué me dedico, qué es mis ratos libres, en mis ratos de ocio, cuál es mi ocio. ¿Cuál es mi actividad? ¿No? Y en cada uno de estos aspectos de nuestra vida tenemos que irnos acercando a la bondad. Cosas tan sencillas, tan elementales como, bueno, es que realmente tengo que acercarme más a la literatura védica, pero me gusta la novela de terror. Sí, me gusta la novela de terror, pero si yo quiero un avance espiritual, pues entonces me voy acercando más a la literatura védica. Si yo quiero un avance espiritual, me voy acercando más a la alimentación recomendada por las escrituras. Si yo quiero un avance espiritual, me voy acercando más a la compañía de devotos puros o a la compañía de mi familia espiritual que está entusiasmada por llegar a ser devoto puro. Entonces, en cada uno de nuestros aspectos de vida tenemos que elegir. Cada paso es una elección. ¿Queremos seguir en la parte material o queremos ir hacia el avance espiritual? Si vamos en el tráfico y estamos desesperados, podemos reflexionar. Ok, quiero seguir en este estado desesperado o veo la realidad, veo qué puedo hacer, veo que en este momento puedo cantar mis rondas porque hay mucho tráfico, veo que en este momento puedo revisar un audio del Bhagavad Gita, un audio un video de Srila Prabhupada. Entonces, a cada minuto en nuestra vida podemos elegir acercarnos más a la parte espiritual o quedarnos en las modalidades de la materia. Y Krishna no nos miente. Krishna desde un inicio nos dice, si te quedas en la modalidad de la naturaleza material, está bien, pero vas a sufrir. Entonces, con esa idea de antemano, pues, ¿qué vamos a elegir? A cada paso, en cada elección de nuestra vida, ¿por dónde nos vamos a ir? ¿Por lo espiritual o por lo material? Lo material trae satisfacción temporal, instantánea, pero se acaba. Lo trascendental siempre permanece. Bueno, ¿algún comentario más? Sí, Haribol, otra vez, perdón. Sí, Sí en la Biblia hay un ejemplo cuando nuestro Señor Jesucristo llega con sus apóstoles a comer y
sientan a la mesa y uno de los fariseos les dice, hoy, no se van a lavar las manos, es una falta de educación no lavarse las manos antes de comer. Entonces, el Señor Jesucristo le dice, lo que realmente contamina es lo de adentro. O sea, creo que es una tesis así completa, ¿no? De que, claro, se engloban muchas cosas, pero sí lo que contamina es lo de adentro. Aribol. Claro, Aribol, claro, claro, definitivamente el proceso que nosotros seguimos debe ser completo, debe ser honesto. Eh, ya lo mencionaban en los comentarios, en muchas ocasiones mencionamos esa parte de, bueno, pero tiene que ser verdad, no de dientes para afuera, ¿no? Aquí en el texto decía, mm, el no devoto, por educado que sea, siempre es pernicioso. Los perniciosos, tontos y apasionados no pueden ser devotos del Señor, por mucho que se anuncien como devotos mediante el atuendo externo. Entonces, nuestro acercamiento a una modalidad adecuada, nuestro avance espiritual, no nada más tiene que ser externo, sino lo tenemos que vivir, lo tenemos que hacer honestamente. Solo así se puede hacer fidedigno, se puede hacer estable. Si nosotros nos decimos que somos aspirantes a devotos dentro de Conciencia de Krishna, pero los domingos sí como carne, pues estamos regresándonos, no estamos siendo honestos. Le decimos a nuestro maestro espiritual, yo te aseguro que nunca me voy a volver a intoxicar, pero los días de fiesta sí, o cuando venga mi amigo tal, ese día sí me intoxico porque es solo un día. Bueno, no estamos teniendo un avance correcto. Entonces, las reglas y regulaciones no son cosas que tengamos que cumplir por el que dirán, no son cosas que tengamos que cumplir por cumplir. ¿M? Son reglas y regulaciones que queremos seguir. Y si queremos seguir, nos vamos a esforzar, nos vean o no nos vean. Ese es el crecimiento espiritual. ¿M? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Cuando nosotros estemos en nuestra casita, también vamos a cantar nuestras rondas. Cuando se vaya todos los devotos del templo y se vaya nuestra familia, también vamos a hablar con Krishna, también vamos a hacer oración, también vamos a ofrecer nuestros alimentos, también vamos a evitar el chisme del vecino, a evitar pelearnos con la familia, etcétera, etcétera. El esfuerzo, recordemos que es un compromiso para con nosotros mismos, es un compromiso con Paramatma, Krishna, que está en nosotros mismos. Entonces no hay forma, no es inútil que nosotros hagamos un crecimiento aparente, ¿no? Eso no nos sirve de nada, no ayuda. Es más válido copiar en un examen que, que, que hacer que decir que estamos avanzando y no hacer el esfuerzo honesto. Porque esto se trata de la vida espiritual. Entonces, aunque materialmente nadie nos vea, seguimos en compañía de Krishna y Krishna sí nos ve y Krishna está viendo nuestro avance y Krishna nos da la oportunidad dependiendo de nuestro esfuerzo. Entonces, sí es muy importante que la tolerancia, la bondad, las ganas, el entusiasmo de avanzar espiritualmente se dé de una manera lo más honesta que se pueda. No es para que la gente me aplauda, no es para que yo sea más popular, por el contrario, estas situaciones de reconocimiento, de fama, de poder, porque soy muy espiritual, eso también existe, eh,
Por el contrario, en vez de liberarnos, nos atan más a este mundo material. Entonces hay que ser muy cuidadosos de caminar poquito a poquito, pasito a pasito, pero bien firmes en la parte espiritual, con la meta firme de que lo que queremos es llegar a Dios. Bueno. ¿Más comentarios? Si ya no hay más comentarios, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Haribol, Hare Krishna. ¡Haribol! Comentario. Om Angyana Timirandasya Gyanangyana Salakaya Chaksurmitam Yenetas Mansi Gurave Namaha Panchakalpatarubhyasya Kripa Sindhudevacha Patitanam Pavanavedyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Por ejemplo, vemos o sabemos que la limpieza es lo más cercano a la divinidad, pero podríamos preguntarnos, ¿la divinidad está en los centros comerciales, las iglesias, que son muy pulcros? Entonces nos damos cuenta que cuando uno ensucia esos lugares, pues es castigado o las personas que están a cargo se enojan. Entonces, en el templo de Krishna, los devotos no se enojan, al contrario, saben y entienden que es por misericordia que se nos está dando ese servicio para poder limpiar así nuestro corazón. Pero no lo debemos tomar como una negligencia, porque existe un pasatiempo donde ya todos decían a lo que sucedía, misericordia de Krishna. Y una vez un devoto le puso, en vez de azúcar, sal al postre. Entonces, cuando lo comió Srila Prabhupada, él dijo, ¿cómo puedes cocinar así, no? ¿Cómo puede tener este sabor el postre? Y el devoto que lo había hecho dijo, misericordia de Krishna. Y Srila Prabhupada dijo, no, no es misericordia de Krishna, es negligencia del devoto. Entonces, ¿por qué existe eso? Porque nos desconectamos de los devotos. Por eso uno siempre debe tomar la instrucción de un devoto y de esa manera hacer las cosas, ya sea pidiéndole consejo o que lo esté checando a ver cómo hacer las cosas. Pero cuando uno ya se cree conocedor de todos los rubros acerca del servicio, entonces ya pasa por encima esas cosas y empieza a negligir. Entonces hay que tomar eso muy en cuenta y siempre saber y entender que por más que uno sepa, hay algo que nos falta. Entonces todos los devotos le pueden aconsejar y si no es el caso, pues Guru Maharaj, pero siempre debe haber supervisión. Entonces, damos ese ejemplo de que hay que ser mansos, pero no mensos. Entonces, siempre estar checando lo que hacen los devotos y no solaparlos, porque muchas veces cuando se solapan, pues ellos a la larga se vuelven negligentes. Entonces vemos otro ejemplo, ya no para hacerlo muy largo, de que si uno solapa a un niño, cuando es adulto, pues va a hacer las cosas incorrectamente. Entonces, asimismo, cuando uno enciende el servicio, somos todos niños, ¿no? Entonces, si nos solapan, pues nosotros vamos a acabar mal en un futuro, porque no vamos a tener una restricción, un conocimiento verdadero, vamos a hacer las cosas a como nosotros las creemos
y no como en realidad son. Entonces ese es un ejemplo para poder definir bien qué servicio vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Sabemos que existen 3 colores fundamentales en la naturaleza y que de esos colores se vuelven millones de colores. Eso pasa también con las modalidades. Nadie tiene, como dice usted, una sola modalidad, sino una mezcla que puede llegar a ser de una millonésima de, ¿cómo se puede decir? O sea, que existen muchas mezclas y la nuestra puede ser una de entre millones de mezclas. Entonces, también aquí los devotos deben ser muy listos para darle a la persona un servicio especial. Por ejemplo, si tiene mucha pasión, si tiene mucha ignorancia o si es muy bondadoso, ver la manera de que su forma de hacer las cosas las haga, pero para Krishna. Entonces, de esa manera se vuelve mejor el servicio. Pues muchas gracias. Vamos a cortar aquí para que sigamos con nuestras actividades. Hari Bol, Hare Krishna. Haribol, Prabhucito, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su comentario. Así es. Bueno, pues sí, vamos a cortar aquí. Les agradezco mucho. Les pido disculpas por las ofensas que pude haber cometido y los errores que tuve. Y les agradezco porque me ayudan a la clase. Muchísimas gracias. Cualquier duda o comentario ya lo podemos hacer a través del grupo con toda confianza. Y bueno, pues nos vemos entonces para el lunes por acá a las 6 de la mañana. De verdad, muchas gracias. Espero no haberlos aburrido ni dormido. Y si los dormí, que estén descansados. Muchas gracias. Devotos, Haribol. nos vemos. Pasen un Sí. buen día, magnífico día, muy provechoso, muy productivo y muy cerca de Krishna. Haribol. Haribol.